Bienvenidos a Ese tipo con un libro, yo soy Víctor y en esta oportunidad te invito a que hablemos de maestros del horror. The directors of Halloween, The Texas Chainsaw Massacre, Poltergeist, The Stand, An American Werewolf in London, The Howling, Phantasm, Reanimator, Night of the Living Dead. Now all in one place. Masters of Horror, the scariest show on television, is coming to Showtime, just in time for Halloween. They're expecting you. Maestros del Horror es una serie de televisión antológica creada por Mick Garris para la cadena de televisión Showtime. Esta serie tiene 2 temporadas y empezó el 28 de octubre de 2005 y terminó el 2 de febrero de 2007. Básicamente es una coproducción entre Estados Unidos y Canadá. Cada episodio duraba 60 minutos aproximadamente, algunos un poquito más, y era una serie donde cada capítulo tenía una historia diferente dirigida por un director diferente. ¿Cómo nació entonces Maestros del Horror? Maestros del Horror surgió porque Mick Garris, que es un director que ha dirigido, entre otras cosas, la miniserie de The Stand, basada en el libro de Stephen King. El Resplandor, también basada en el libro de Stephen King, es la miniserie, estamos hablando, ¿no? Es un director muy conocido, sobre todo por haber hecho muchas cosas en televisión, y es un gran amigo de Stephen King. Lo que hizo Mick Garris fue reunir en varias escenas a directores de cine de terror con la idea de crear un producto original, algo para televisión que pudiera traer y rescatar a las viejas glorias de lo que fue el cine de terror de los 70 y de los 80. En estas escenas, porque fueron varias, fueron Dario Argento, Guillermo del Toro, Sam Raimi, Eli Roth, incluso estuvo a punto de ir también Quentin Tarantino, estuvo David Cronenberg, Carpenter, Wes Craven, o sea, todos los directores que alguna vez hicieron historia en el cine de terror. La idea era entonces reunirse, no solamente para cenar, sino también para hablar de sus proyectos, para contarse unos a otros en las cosas que andaban, sus penas, sus glorias, lo que habían dirigido anteriormente, lo que querían hacer a futuro. Y ahí surgió la idea, porque Mick Garris era el que ideaba todo, era la cabeza, que planteó esto de hacer una serie de terror, no solamente que fuera original, sino también algo personal, algo serio, algo de autor. De esa manera los creadores podían hacer cosas originales y personales sin que la cadena de televisión o sin que la productora estuviera encima de ellos. Básicamente tener un presupuesto fijo y desde ahí hacer literalmente lo que se les diera la gana, pero en la parte creativa, ¿no? El primer capítulo que se estrenó fue Esculturas Humanas y tuvo muy buena recepción, no solamente por parte de la crítica, sino también por parte del público. Cada viernes en Estados Unidos se estrenaba un episodio a las 10 de la noche, así hasta llegar al final. Básicamente, ¿qué temática maneja la serie? Seguramente te estás preguntando de qué va la serie, de qué se trata. Bueno, como te dije recién, es terror, pero es un terror muy diferente, desde perspectivas muy personales. Son 2 temporadas y por lo tanto cada temporada tiene 13 episodios. Son 13 películas para televisión. Esto lo estuve hablando también en Amazing Stories, en el top que hicimos de 3 series para ver en Halloween, donde Steven Spielberg en su caso trajo creadores para que ellos pudieran hacer lo que no podían hacer cuando hacían películas. Voy a ser más claro, cuando hacían películas tenían demasiadas restricciones, no solamente creativas, sino también de presupuesto. Hacer una película lleva a tener que convencer a una distribuidora, tener que convencer también a una productora, tener que conseguir plata, fondos. La idea de Mick Garris al hacer esta serie era que cada uno de estos directores pudiera autoproducirse y de esa manera poder crear cosas libremente y hacer cosas muy personales. Esto lo voy a aclarar un poquito al final y también para dar un poco mi opinión. ¿A qué me refiero con cosas personales? Hablando más de la serie respecto a la temática, te voy a hablar un poquito de la intro para contextualizar lo que quiero decirte.
En primer plano tenemos en la pantalla lo que parece ser un lienzo en blanco, brillante, anhelante, a la espera de que ocurra algo. A medida que suceden los segundos, comienzan a caer gotitas de sangre, pequeñas, sutiles, a medida que aparecen los nombres de las productoras. Y cuando dice presenta, lo sutil se vuelve bestial, porque comienzan a caer gotas y cada vez más gotas de sangre y se vuelve una marejada roja incontrolable. Y ahí aparece el encabezado que dice Maestros del Horror. Yo tengo dos teorías, en realidad no son teorías sino opiniones respecto a esta intro que son muy personales, esto es más a criterio mío que otra cosa. Tengo dos cosas que resaltar de esta intro. Una es que el lienzo en blanco representa, no solamente para mí, sino también para mucha gente de mi generación, la pureza, en el sentido no de la pureza virginal, sino el sentido de la inocencia, del desconocimiento. Muchos de mi generación, me incluyo yo, no crecimos en la época de los 70, de los 80, somos más del final de los 90, y estos creadores, tanto como Carpenter, Cronenberg, Craven, son más de esa época. Y lo que intenta hacer esta serie es llevar estas historias dirigidas por estos grandes a un público nuevo. Yo creo que el lienzo representa ese tipo de público, el público que está acercándose a estos creadores. Y la sangre es como, bueno, ¿de qué se trata la serie? De terror. Entonces vamos a empaparte de terror, pero no de cualquier tipo de terror, sino de los grandes. Para mí, esto es una opinión muy personal, cada gotita representa cada director que deja en la serie su sello personal, su manera de hacer las cosas, su inventiva, su huella, su identidad como creador. Además, con el tema del lienzo en blanco, yo lo tomo más que nada por el estilo de que el blanco, como te decía recién, bueno, representa eso, ¿no? El blanco es la pureza, la inocencia. Y yo le agrego también un poco la cuota de ignorancia, porque yo en ese momento recién me estaba como empapando de lo que es el cine, las series. Había visto, por ejemplo, no sé, Buffy Cazavampiros y un par de películas más, pero esto era muy nuevo para mí. Y cuando empecé a ver más, la verdad quedé a la vez que choqueado, pero también muy encantado. Entonces, para que quede claro, Maestros del Horror reúne a los grandes en episodios de 1 hora con historias todas diferentes. Tenemos dramas muy profundos, comedias negras muy bestiales, también tenemos terror, gore, el gore más disparatado que te puedas imaginar está en esta serie. Son todos diferentes y por eso es lo que lo hace muy atractivo. Y eso me lleva a pensar también cuál es el origen de las historias, en qué están basadas estas historias, porque muchas personas dicen que la segunda temporada es la que decae, la que lleva a la cancelación de la serie. Para mí, yo disfruté cada episodio y cada temporada de manera que no sentí ese declive, porque al ser todos diferentes, yo veía las historias a mi manera, o sea, las fui interpretando según como las veía. Bueno, ya que saqué este tema a colación, voy a hablarte de algunos episodios que fueron basados en relatos o en cuentos cortos. Si sos más de la literatura y te gusta leer, esto es una buena manera también de que descubras y que busques los cuentos que están en Maestros del Horror. Por ejemplo, tenemos el episodio que se llama El baile de los muertos, que está basado en un relato corto de Richard Matheson y está dirigido por Tobe Hooper. Está también Detrás de las paredes, que está basado en el relato de H.P. Lovecraft. En español se conoció como Detrás de las paredes, pero en el original en inglés es Sueños en la casa de la bruja. Después está también el cuento de Jekyll, basado en un relato de Clive Barker. El gato negro, que por ejemplo mezcla no solamente la vida del autor, sino también el cuento en sí, que es como se llama el capítulo. Hay también muchos guiones propios, por ejemplo Mick Garris escribió y dirigió, hay otros directores que también tomaron guiones de sus propios compañeros. Las historias todo el tiempo fluían y se intercambiaban ideas, era todo una comunidad de creadores que se ayudaban entre sí por un fin
Bueno, mi impresión con esta serie es que yo cuando fui adolescente, esta serie me marcó mucho, no solamente como espectador, sino también como persona, como ser humano. Esta serie está llena de mucho terror, pero el terror extremo. Ya no terror, sino más horror. Por eso son maestros del horror. Ellos lo que hacen es ponerte en la pantalla directamente frente a tu cara lo más cruel, lo más desafiante, incluso lo más oscuro del ser humano. Ellos, por ejemplo, lo que hacen, ya sea de los relatos o de guiones originales, es tomar la perspectiva del terror desde una visión muy personal. Es algo que ellos no habían podido hacer con total libertad en algunas de otras películas. Sin embargo, en Maestros del Horror predomina, como demuestra la intro, predomina el gore, predomina sobre todo la violencia extrema, asesinos en serie, también mucho el sexo. El sexo es como que inunda toda la serie, no solamente como entretenimiento, como erotismo romántico, sino también como causa de la violencia, de la locura, la demencia. Es algo que eso me llevó mucho a mí a preguntarme cosas y bueno, yo digo casi en broma porque esto lo vi en un canal de YouTube. Esto para mí es como mi ESI, mi educación sexual integral, porque a través de algunos episodios yo fui descubriendo cosas y fui aprendiendo y sacándome algunos mitos también de la cabeza. Si tengo que nombrar un par de episodios favoritos de Maestros del Horror, uno es por ejemplo Jennifer, que está dirigido por Darío Argento, protagonizado por Steven Weber. Tenemos una historia donde una joven que se llama Jennifer aparece en la vida de un policía y su figura, su forma de ser, esta chica controla a los hombres, los posee, los domina. Incluso todos los hombres que la ven y que la conocen quieren tener relaciones con ella. Y a medida que avanza el capítulo es todo perversión, es todo sexualidad, es primeros planos, es escenas muy... no hay nada de sutileza en esto. Te lo muestran y te lo ofrecen y si vos querés verlo... Incluso este episodio cuando salió en la tele fue cortado de raíz, o sea, debido a la violencia extrema que se mostraba, al erotismo, fue cortado a la mitad, o sea, estaba saliendo en la tele y cortaron la transmisión y pusieron otra cosa. En su versión en DVD trae muchas cosas que no pudieron salir por la censura. Este es el DVD de Maestros del Horror, del capítulo de Jennifer. Hay toda una colección, yo solamente tengo este. Este es uno de mis favoritos. El otro es el cuento de Jekyll, que está basado en un relato de Clive Barker. Tenemos a un joven que trata de buscar respuestas porque él perdió a su esposa Samantha y trata de encontrar una vía para traerla de nuevo a la vida. Es un relato que está basado en los años 1850 y tenemos muchos tópicos del terror de antaño, pero sin embargo con el sello de Clive Barker, la perversión. Incluso hay escenas, y esto no lo estoy exagerando, hay escenas necrofílicas muy explícitas. Incluso yo cuando vi el cuento de Jekyll me sentí muy como curioso, me dio muchas ganas de seguir viendo el capítulo y la serie sobre todo. Estos capítulos yo los veía en Canal 9 los domingos a la medianoche y me sentía sucio, perverso, y cuando vi esta historia fue como levantaba mucho el tema de las hormonas, el tema de la edad, la adolescencia. Ver esto fue como una iniciación para mí, básicamente, la historia de Jekyll. La recomiendo mucho porque, no solamente por cómo está narrada, por cómo está contada, sino porque también rescata muchos clásicos del género. Por ejemplo, esto de la vida y la muerte me sonó mucho a Frankenstein, porque bueno, Víctor Frankenstein busca esto de la vida después de la muerte. Y también tenemos muchas referencias a terror clásico. En Jennifer hay muchas referencias a Frankenstein, pero al de Boris Karloff, y acá en la historia de Jekyll hay una referencia muy obvia ahí al gabinete del Dr. Caligari, por ejemplo, por decir algo. Este es uno de los relatos que te recomiendo mucho, la historia de Jekyll, no solamente porque está basada en un cuento de Clive Barker, sino también porque forma parte de esto que te digo, del terror personal, visceral. El cine de autor está todo acá en Maestros del Horror.
Y bueno, los dos últimos que te nombro y no quiero alargarme mucho más es El gato negro, que te había dicho recién que está basada no solamente en el cuento de Edgar Allan Poe, sino también en la vida del escritor. En este episodio vemos cómo él lucha contra el alcohol, los problemas con su esposa, las enfermedades que tenía también su esposa, los problemas para publicar sus cuentos, que siempre le piden cuentos. A ver, traiga usted, Poe, esos cuentos tan aterradores que trae, porque eso sí venden diarios. Entonces es una vida muy trágica la de Poe, y han metido en una hora una historia muy humana, muy desgarradora respecto a la vida de Edgar Allan Poe, que también te lo recomiendo mucho. Y el otro es Valerie en las escaleras, que se trata de una comunidad de escritores que vive en un edificio donde cada cuarto es una persona, ¿no? Cada cuarto tiene un habitante en específico, y un joven va a vivir a ese lugar y conoce a Valerie. Valerie es una chica muy atractiva que todo el mundo dice, no, pero Valerie es como que domina todas las artes sexuales, las artes amatorias. Valerie es esto, Valerie aquello, Valerie endulza los oídos. Y es entonces ahí que este chico quiere, bueno, estar con Valerie, pero hay algo aterrador detrás de esta chica y detrás de cada uno de estos escritores y escritoras que están en el edificio, basado también, ¿no?, como te dije, en un cuento de Clive Barker, y muy recomendable. Estos serían mis episodios favoritos. Tengo muchos otros, pero no quiero alargar mucho porque cada episodio es como empezás a hablar de uno y dispara a que hables de otro, y así es como, para mí como escritor, porque me gusta mucho escribir, me influenció mucho como espectador también. Hubo muchas cosas que aprendí, que saqué de acá, que me influenciaron, que me marcaron, que me dejaron su huella, estos maestros del terror. Mick Garris sigue organizando estas cenas donde cada tanto celebran o recuerdan o acompañan a los directores nuevos. Por ejemplo, James Wan ha participado en estas cenas. Eli Roth, que hizo Hostel también, como que lo tengo acá en mi corazón, Hostel, por todo lo que representa, también ha participado en estas cenas este director, y cada tanto también homenajean a los compañeros que han caído, como Wes Craven, entre otros. Es una cena que no solamente lo hacen para hablar de cine, sino también para generar una comunidad de creadores, de personas que buscan un fin, un propósito. La serie se canceló después de su última temporada según la cadena, porque había una baja de calidad ya en los últimos episodios. Mick Garris, una vez que se desentendió de esa cadena, se pasó a otro canal y creó El Miedo Mismo. El Miedo Mismo es otra serie que también trae esto de las historias antológicas, incluso está basada en cuentos de escritores noveles de terror, de escritores nuevos que traen nuevas perspectivas para el terror literario. Incluso hay muchas referencias a Stephen King. Como te dije, Mick Garris es muy amigo de Stephen King y todo el tiempo hay referencias en El Miedo Mismo a este autor. Si te gustaría que hablara del miedo mismo, puedes dejar un comentario. Si te gustó este video de Maestros del Horror, que me parece que quedó un poquito largo, espero que no sea tan largo como creo. Si te gustó este video, por favor, deja un comentario, suscríbete si todavía no lo hiciste, compartí con un amigo, animate a comentar. Eso es muy importante. Deja acá tu top de series o tu top de capítulos si viste Maestros del Horror. Yo soy Víctor, muchas gracias por ver este video, nos veremos la próxima.